Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de Alpha Mining, Momentum y Alpha Shares, que es parte de lo que a mí me gusta contarles en este canal, sobre todo cada semana, después de que vemos el AMA y hacemos una recapitulación de lo que está pasando con este proyecto que tiene mucho potencial. Antes que nada, siempre me gusta recordarles que no soy su asesor financiero y ir mirando paso a paso cómo está el mundo de las criptomonedas. Vamos a ver, en este momento estamos en 1.43 trillones de dólares, ha subido 1.48% en las últimas 24 horas, con Bitcoin subiendo a cerquita a los 38.000 dólares. Acuérdense que estamos hablando de Alpha Mining, que tiene minería de Bitcoin. Por lo tanto, es tan relevante este valor porque cada vez que ustedes o yo, que tenemos un NFT generando valor en Alpha Mining, vamos a tener un valor más grande en nuestra billetera o esperando que esa plata llegue más grande. Yo personalmente, ¿qué he hecho? Y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo he ido acumulando mis Bitcoin. Yo creo que hace 2 meses, cuando empezamos alrededor del 11 de octubre, cuando fue el primer pago, estábamos... Vamos a mirar, a ver, vamos a mirar cómo estábamos el Bitcoin en ese momento, a ver si acá se puede ver. Mientras tanto voy a ir abriendo el portal para tener todo el listado de la información, que no me falte nada con respecto a las actualizaciones que hubo esta semana en Alpha Mining y Alpha Shares y Momentum. Miren, en el último mes, vamos a mirarlo el último año para ver el valor aproximado alrededor del 11 de mayo, 11 de octubre. El Bitcoin debía estar alrededor de los 35.000 dólares y ha subido hasta acá. Vamos a ver si no me equivoco con mi apuesta con respecto a Bitcoin. Se está demorando un poquitico en arrancar, pero en octubre, miren, estamos mirándolo. Uy, no. El primer pago de Bitcoin, alrededor del 13 de octubre, lo vimos en los 26.600 dólares aproximadamente, 26.800 dólares. Miren lo que se ha subido casi 11.000 dólares. Sí, se ha subido 11.000 dólares desde ese primer pago de Bitcoin a hoy. ¿Puede seguir subiendo? Sí. ¿Puede tener un retroceso? Sí. Pero vamos acumulando a poquitos y esperando que venga el halving hacia abril del próximo año. Esa es la expectativa con respecto al Bitcoin, y por lo cual les quiero recordar que Bitcoin está en este momento más o menos en los 742.000 millones de dólares o 742 billones de dólares, hablando en números americanos, y con un movimiento diario de volumen de transacción de 22.6 billones de dólares. Ha subido 20% en las últimas 24 horas este valor de este monto transado, con un market cap que ha subido el 2.22%. Esa es información relevante para empezar y ver qué está pasando con Alpha Mining, Alpha Shares y Momentum. Empecemos por el marketplace de Alpha Shares. Para el que no lo tenga tan claro, vamos a meternos acá en la página. Es un marketplace que negocia NFTs, diferentes colecciones, no solamente las vinculadas con Alpha Shares, sino con otra cantidad de proyectos que están vinculados a este proyecto. ¿Qué ventaja tienen? Ellos arrancaron hace más de un año. Ya cumplieron un poquito más del año con una sola cadena. Hoy en día tienen 6 cadenas diferentes, y lo que están tratando es de integrarlos de tal manera que ustedes puedan invertir en un NFT que esté en Polygon y ustedes puedan comprarlo con billetes o monedas que las tengan en otro lugar. Hay una cantidad de... Pues este creo que es lo que más valor tiene. Entonces, con plata que tenga yo en Ethereum, puedo comprar un NFT que Polygon. Ellos van a poder hacer ese cambio de multi-chain. Es muy parecido a lo que yo he entendido que hace
Layer 0, que es una tecnología que hace unas transferencias muy rápidas entre cadenas y tiene mucho valor. Vamos a ver que no se nos pase nada. Eso es el primer paso. Ellos están desarrollando también el DEX. El DEX, que significa un exchange descentralizado que quieren incluir para poder negociar las criptomonedas del ecosistema de Alpha Shares, Alpha Mining y Momentum y todas las demás que vengan adelante. Tienen otra cosa muy interesante que me gusta muchísimo, y yo que me la paso pensando a ver en cómo podremos hacer para generar algún proyecto, porque obviamente uno desde este lado se empieza a entusiasmar con diferentes alternativas y pensando a ver qué me puedo inventar yo. Lo que están haciendo en Alpha Shares es crear una cosa que se llama un Alpha Studio, y el Alpha Studio lo que tiene es la posibilidad de ayudarle a los emprendedores cripto y a generar todo el proceso desde ceros hasta llevar al proyecto a el minting de sus NFTs más adelante. Pueden ayudarles con el tema de diseño. Con el diseño no solamente sirve para las personas involucradas en cripto, sino también en otros negocios que utilizan imágenes corporativas, que utilizan este estilo de arte que es supremamente necesario para los proyectos, y poder sacar, no sé, digamos los apes que se ven que son históricos y que han venido apareciendo, irlos utilizando en diferentes formas, poder utilizar parecidos, unos muñecos muy parecidos a estos que tiene la gente de Blockchain Beavers, que me sorprende porque han ido subiendo la cantidad de ventas de sus NFTs. Miren, hablando y haciéndole una pequeña campaña publicitaria a Blockchain Beavers, a mí personalmente se me hace que es costoso negociar un NFT de 0.019 Ethereum, que es aproximadamente los $40. Negociar uno por Ethereum es muy costoso, pero si yo voy a poder hacerlo haciendo un multi-chain como lo que quieren hacer acá la gente de Alpha Shares, puede ser bien llamativo, porque yo con la plata que tengo en Binance Smart Chain o en Polygon o en otros portales voy a poder comprar estos NFTs sin ningún inconveniente, sin obligarlos a ellos a cambiarse de cadena, que es parte de lo que yo he venido hablando con Mr. O, que es el director o CEO de Blockchain Beavers. Me parece que es un error que sigan en Ethereum, pero si la gente de Alpha Shares van a poder hacer este cambio, va a ser una machera. El DEX, como les digo, va a poder funcionar muy próximamente, y ya vamos a tener la versión número 2 de todo el marketplace de Alpha Shares. También se va a poder utilizar esta tecnología para lo que viene ahora próximamente, que son los Alpha Pack Pops, que se van a sacar próximamente en el minting. No sé bien cómo funcionan, la verdad he tratado de entender un poquito cómo funciona, y empiezan a traer clientes nuevos para el Alpha Studio. Dicen que ya tienen el primer cliente que está trabajando en el proceso, y además hay un proceso de suscripciones que van a sacar para adelante. ¿Qué significa? Que ustedes pagan mensualmente una tarifa, un porcentaje. No sabemos bien cómo serán los cobros, eso apenas lo están evaluando, y seguramente ahorita lo están haciendo muy a la medida, pero más adelante va a haber unas cifras y unas tarifas muy claras para los diferentes emprendedores del mundo cripto, y lo que van a hacer es ofrecer un servicio que la gente va a poder seguir usándolo a través del tiempo. Entonces tienen un equipo de diseñadores, no me acuerdo los nombres exactos, pero ellos lo nombraron en el minting, en el AMA, de diseñadores, un equipo clave que está sacando adelante todos estos diseños y todo el tema por detrás de lo que está, de todo lo que hay. Estos son todos los proyectos. Acá hay una forma fácil de verlos. Ustedes pueden entrar a visualizarlos y entender qué es lo que hacen en este proyecto. Este creo que también es bien interesante, Walrus Anglers Club. Vamos a analizarlo en un futuro a ver si puede ser interesante. Es un proyecto de minería también y tiene un buen basket de hash rate. Entonces pasemos ahora a Momentum. Mañana, hoy que es martes, o mañana miércoles, ya se ha definido cómo es el pago de la distribución de pagos para Alpha Shares, para los que tienen los Alpha Packs, y la recompra de tokens, que eso se va sabiendo a diario. Igual va a pasar con Momentum, que
paso a hablar de Momentum, que en este momento vemos la moneda en 80 centavos, 80.7 centavos, ha estado fluctuando entre los 77 centavos y los 90, vi cerquita los 94 centavos y alcanzó a tocar casi el dólar hace poquito. Ellos van a distribuir dividendos. Yo tengo acá mis .443 con unos singularities, un tamaño de singularities que he ido acumulando y he ido subiendo nuevamente después de haberme comprado el último AMC que voy acumulando en mi billetera de Binance Smart Chain. Ese lo tengo en Polygon. Acuérdense, son en Polygon esos. Ahora, pasemos a Alpha Mining. En Alpha Mining les tengo, este es el dashboard. Yo tengo, como les digo, tengo dos AMCRs y tengo un AMC, y acá se puede ver los valores que se distribuyen. Acá siempre he tenido un inconveniente con la conexión de mi Ravi, billetera Ravi, pero pues no es relevante. Vamos a mirar. Esta semana hubo un gran inconveniente y ellos fueron muy transparentes. Miren, estaban en la mitad del Thanksgiving, estaban en un proceso que para los americanos, para los norteamericanos, incluido Canadá, creo que también es muy importante porque es la unión familiar, donde está el Thanksgiving y donde todos van a dar acción de gracias. Tiene un origen diferente, pero es hoy en día un momento de dar las gracias, y la gente específicamente de Alpha Shares hubo el inicio del AMA agradeciéndose entre ellos y agradeciéndole a la comunidad por todo lo grande que han hecho y por toda la buena interacción del equipo. Eso se me hizo muy llamativo porque uno los ve como buenos partners, pero no sabe lo que hay detrás, y acá se ve el cariño que se tienen entre todos para sacar este proyecto adelante. Entre esos está, no me acuerdo si creo que fue Tyler, que tomó la decisión de retirarse de su empresa de real estate, de finca raíz, y dedicarse 100% a Alpha Shares. ¿Eso qué significa? No solamente hacer eso, sino vender su empresa, y esta misma semana la estaba vendiendo. Creo que era Tyler que estaba anunciando este pedazo de noticia. Muy interesante. Como dicen los americanos, un gran shout out por Tyler, por toda la dedicación que le ha metido, y al equipo en sí les deseo un buen Thanksgiving, que también fue parte de del AMA, más agradecerle a todos y decir estábamos en esto. Pero parte de ese momento se supo que la semana pasada, el sábado, entraba la entidad que vigila y revisa las conexiones eléctricas dentro del sistema, dentro del proyecto. ¿Qué pasó? Que entraron y ellos suponían que entraban un solo día, chuleaban, revisaban todo y al día siguiente ya estaba todo el mundo funcionando. Esta revisión pasó desde martes, fue desde el día martes hasta el sábado. Fueron 5 días enteros con gente revisando todos los temas eléctricos dentro de Paraguay, en las instalaciones de Paraguay, lo cual fue muy costoso, y les quiero mostrar por qué. Lo vamos a ver y la gente se va a sorprender. Miren, acá tenemos el martes 21 de noviembre, que bajó a una décima parte, más o menos una onceava parte del payout el martes, y solamente volvemos a ver payouts el sábado, y el sábado fue incluso menos, fue la mitad de lo que se vio el martes. Entonces en 5 días perdimos unos ingresos muy relevantes en este proceso. Eso pues es lo que es, no se puede cambiar. Obviamente esos inspectores estaban ahí, no dejaban entrar a la gente y pues los tenían más o menos bloqueados, y es lo más normal. Esperan el equipo tener una información mucho más clara. Seguramente van a hablar con los inspectores para que les den información clara para poderla transmitir al equipo, y según entiendo sacaron como una lista en el Discord. Les recomiendo que lo revisen, de todos los pasos y cuál es el timeline de toda esta información que debe ir apareciendo con respecto al proyecto. Y adicional a esto están los trabajadores que vienen de Metaluban revisando todos los mineros que están activos, revisando que estén funcionando bien, arreglándolos, haciendo todos los arreglos que se pretendía que estuvieran, y la idea es que todo esto se solucione muy rápido y que haya
una agenda muy clara para el proyecto. Por otro lado, la fase 1, los mineros de la fase 1, que son 231, ya llegaron a Paraguay el viernes y se espera que de aquí a 4 días hayan salido, puede ser pasado mañana, que ya hayan salido de aduanas y ya lleguen a las instalaciones de Paracán. En Paracán esperan poderlos poner a funcionar mientras que se termina el proceso del desarrollo del container, el cual se espera que se termine el 8 de diciembre toda la construcción. En el Discord muestran las imágenes de cómo se está construyendo ay, qué pena que me está rascando. Que es, el Discord muestran la construcción del container. Uno pensaría que un container es el mismo container que utilizan en los barcos, en el transporte marítimo, pero no, el container es el mismo formato, pero se hace desde ceros. Está el piso específico, está todas las instalaciones eléctricas, está toda la estructura externa, las paredes, todos los componentes eléctricos igual, todo el sistema, el breaker box, que es el que maneja la electricidad que entra al proyecto, y todos los racks, que ya están listos los racks, pero habría que trasladarlos e incorporarlos dentro del container. Y ponerle el techo, obviamente. Se espera que esto se termine muy próximamente y que hacia la semana del 11 de diciembre, que es el tercer pago de los el tercer pago, ya el AMC, la fase 1, ya esté haciendo hashing en las instalaciones. Obviamente ellos son muy ilusos y yo creería que esto va a ser más hacia un regalo navideño que vamos a ver una semana después. Esto le daría una semana más, pero ellos hablan del 11 de diciembre que ya está el container instalado, que van a tardar entre 1 y 2 días en mover todos los mineros, que son 231, son una cantidad, poderlos trasladar. Acuérdense que estos son equipos muy costosos que pueden costar cada uno $10,000 por 231, hagan las cuentas. Entonces eso es lo que hay. Y hablando de las instalaciones de antimonio y todo el proceso de antimonio, sigue creciendo, sigue evolucionando, pero hubo una intervención de las autoridades del ecosistema y recomendaron algunos movimientos en el laboratorio. En esta próxima semana se espera que la mina de Bolivia ya despache el primer pedazo de la mina de la materia prima para poderla terminar. Hay unos procesos, estamos esperando que lleguen los equipos para poderlos instalar. El agua, la lluvia no ha permitido que se instalen, que se termine de hacer todas las instalaciones de concreto para poderlas instalar esos equipos ahí, porque obviamente tiene que ser una cosa muy sólida para el proyecto. Eso es lo que les tenía que contar, no quiero alargarlo mucho más. Muchas gracias por su tiempo, gracias por estar acá, gracias por ponerle like, comentar, suscribirse. Hay una cantidad de gente que ve los videos pero no se suscriben. Por favor háganlo, que me sirve una cantidad. Y no olviden darle like a este video y suscribirse también a los sistemas de X, de Twitter. Estoy también en TikTok, estoy mostrando toda esta información en diferentes redes como Instagram. Y últimamente les cuento que acabé de empezar a hacer un video en Gate.io y tengo mi live ahí una vez. Estoy esperando hacer alrededor de 3 a la semana. Esperemos estar muy activos en Gate.io, que es un portal chino que está haciendo las cosas supremamente bien. Nos vemos en la próxima. No olviden, por favor, denle like, me sirve muchísimo. Hasta la próxima. Chao.